Buenos días, queridos estudiantes de séptimo. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a hablar de él para aclarar inquietudes, para distinguir los conceptos de lengua, lenguaje, habla y dialecto. Entonces vamos a empezar. El primer concepto que vamos a ver es lenguaje. Entonces nos dicen que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse con otros individuos mediante variados sistemas de signos como son, por ejemplo, en el lenguaje humano utilizamos el lenguaje gestual, el lenguaje verbal, el lenguaje visual y el lenguaje pictórico. También existe el lenguaje animal. Los animales suelen comunicarse con algunos signos, por ejemplo, las abejas en el modo de vuelo, cuando hacen una colmena, etcétera, etcétera. Es como su forma de comunicarse con las demás abejas, ¿cierto? El lenguaje decimos que es universal en el ser humano. ¿Cómo así universal? Por ejemplo, cuando yo sonrío, significa que estoy feliz o que algo me agrada y eso se entiende universalmente. O por ejemplo, las matemáticas también es un lenguaje universal porque 2 por 2 es 4 aquí y en cualquier parte del mundo, ¿cierto? También tenemos el lenguaje gestual, el visual, como por ejemplo las señales de tránsito que son universales también. Por ejemplo, si vemos en una señal de tránsito un avión pintado, esto significa que hay un aeropuerto cerca, ¿cierto? O por ejemplo, un semáforo, el rojo significa detenerse, el amarillo arrancar y el verde que ya puedo avanzar, ¿cierto? Entonces este tipo de lenguaje es universal. Entonces es la capacidad de comunicación de los seres vivos. ¿Listo? Sigamos entonces ahora con el concepto de lengua. Entonces la lengua es el conjunto de signos usados por un grupo humano. ¿Cómo así? Entonces, es como el idioma o el sistema de comunicación propio de la gente de un pueblo o nación, con sonidos que ya pueden ser orales cuando utilizamos nuestros fonemas o escritos cuando utilizamos los grafemas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Colombia, nuestra lengua es el español, pero existen otro tipo de lenguas como el inglés, el chino, el francés, el animal, etcétera. Entonces, los hablantes de una comunidad emplean su lengua con ciertos cambios que ellos realizan por diferentes razones que pueden ser históricas, geográficas, clases sociales, etcétera. Entonces, lo que debemos entender en sí es que la lengua es un conjunto de signos que distinguen a un cierto grupo de personas, ¿cierto? Un grupo humano de personas y lo utilizamos para comunicarnos. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia vamos a utilizar la lengua española o como decimos, la lengua castellana. Sigamos. Acá nos dan unos ejemplos, el inglés, el alemán, el portugués, según el país donde vivamos. Ahora, ¿qué es el habla? Entonces, el habla es el conjunto de formas expresivas que dispone una comunidad de hablantes por el cual se comunican entre sí. ¿Cómo así? Entonces, es como la forma particular de una persona al hablar. Por ejemplo, Harry tiene su forma particular y se le puede distinguir cuando habla, así no lo estemos viendo. Entonces, Ariani tiene su forma de hablar y así no la estemos viendo cuando ella habla o pide la palabra dentro del salón, sabemos que es Ariani
por esa forma particular como ella habla, ¿cierto? Con su acento, pues porque tiene un tono de voz femenino, etcétera, unas características que ya diferenciamos y que son diferentes de los demás. Entonces, a este conjunto de formas particulares se le llama habla. Ahora vamos a ver los dialectos. Entonces, los dialectos son las variantes o modalidades regionales de una lengua. Tales variantes no afectan a la unidad del sistema. ¿Cómo así que son los dialectos? Entonces, los dialectos es la variación que hay de un idioma o de una lengua según la región en donde estemos, ¿cierto? Entonces, el castellano, por ejemplo, de España, es muy diferente al castellano que se utiliza en Argentina o que utilizamos en Colombia o en México. Entonces, hablamos el mismo idioma, pero con diferentes dialectos o entonaciones. Lo mismo pasa al interior de Colombia con los diferentes dialectos según la región en donde estemos. Entonces, por ejemplo, los paisas tienen un dialecto distinto a los costeños o a la gente que vive en Bogotá o a la gente que es del Valle del Cauca. Esas variaciones se le llama, a esas variaciones, perdón, se le llaman dialectos. ¿Listo? Entonces, espero que haya quedado